Bienvenidos, queridos amigos de este canal Barón de Azusa. Quería compartir con ustedes en este tiempo, directamente desde la provincia de Jujuy, una reflexión muy importante en este tiempo, que es sobre los lobos rapaces. Los lobos rapaces, una profecía por el apóstol Pablo allí frente a los ancianos de Mileto, donde él habla que después de su salida indudablemente vendrían lobos rapaces. Y hoy quería compartir con ustedes una meditación sobre lo que es este tema donde la iglesia cristiana está sufriendo la persecución, pero esa persecución no solamente viene directamente desde afuera, sino esa persecución se genera desde adentro. Por eso el apóstol Pablo dice: después de mi partida indudablemente vendrán lobos rapaces, saliendo de la misma, de nosotros mismos. Pero como dice el apóstol Juan allí en 1 Juan 2:19, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se ponga de manifiesto de que no todos son de nosotros. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, quería meditar sobre esto. La iglesia cristiana hoy está perseguida, pero no solamente esa persecución, porque hay como un aluvión en este tiempo de apologistas cristianos católicos, apologistas cristianos evangélicos, conservadores, apologistas cristianos pentecostales, todo tipo de profeta, apóstol en este tiempo, haciendo apología, haciendo esta apologética, así, defendiendo su doctrina. Y vemos que dentro de la iglesia cristiana ha habido, y hay en este tiempo, ataques entre hermanos, ataques entre cristianos, ¿sí? Y esto es importante porque esto ha provocado una cierta división. Es lo que yo he llamado en un video canibalismo cristiano. El canibalismo cristiano es justamente de atacarse entre hermanos, atacarnos. Uno puede no coincidir con la doctrina, pero lo que uno no puede es descalificar al hermano. Y esto lo hemos notado nosotros. Tenemos apologistas famosos, católicos, como el padre Luis Toro, un apologista católico que muy famosísimo, con muchos seguidores, con su reproducción de videos por todo el mundo. Pero nosotros nos vemos que hay una falta de amor, una falta de tacto en cómo trata a los hermanos evangélicos cristianos. Defiende la doctrina católica con las escrituras, pero descalifica de una forma irrespetuosa a los hermanos evangélicos. Nosotros siempre decimos, conocemos apologistas católicos como el padre Fortia de España, o también como el padre Raniero Cantalamessa, hoy cardenal de la Iglesia Católica y predicador oficial de la Casa Pontificia. Y sobre todo encargado el cardenal Raniero Cantalamessa del movimiento ecuménico, ¿sí? De compartir sobre todo con el movimiento pentecostal y los movimientos carismáticos. Y no hemos visto ese ataque hacia los hermanos evangélicos. No hemos visto ese ataque furibundo que hace el padre Luis Toro sobre los hermanos evangélicos. No lo hemos visto bajo ningún concepto. Entonces, queríamos en este tiempo hacer ese detalle, esa acotación. Y también hemos visto las opiniones sobre el padre Fortia, sobre este punto, sobre este asunto, donde él también, en un video que yo he compartido con ustedes, podemos ver donde él respeta a los cristianos evangélicos y es amigo de pastores. Y también habla de que hay gracia en la iglesia evangélica. Hay gracia de Dios en la iglesia evangélica. Es un video subido así. O sea, llamamos a la cordura al padre Luis Toro a bajar en esa agresión irrespetuosa, descalificadora, llamando a los hermanos evangélicos engañadores, cuando sabemos que el engaño es algo voluntario, que el engaño es algo deliberado. Bien hace la diferencia el padre Fortia en ese video que subí donde comparte qué piensa él de los pastores evangélicos, donde él dice: el engaño genuino es el engaño donde yo, sabiendo que está mal, sabiendo que es mentira, sabiendo que no es verdad, yo trato de engañar a una persona. Pero acá hay que hacer diferencia de los hermanos evangélicos. Ellos no engañan, pues ellos creen que esa es la verdad. Como también podremos decir nosotros, la iglesia evangélica también podría decir de los hermanos católicos, que ellos engañan y estafan. Y no, ellos creen que esa es la verdad. Entonces hay que hacer la diferencia entre esos dos puntos, ¿no? Lo que es la verdad y lo que es el engaño. Y habla el padre Fortia, en donde hemos visto, José Fortia, donde hemos visto en el video que compartí con ustedes, donde qué piensa de los pastores evangélicos. Hemos visto que él tenía amigos pastores evangélicos allí en el hospital donde él trabaja. Y él no se peleaba con el pastor, sino que él le decía: mire, querido pastor, si usted puede hacer volver a los hermanos, a los católicos paganos, que lo llama él, católicos paganos que no creen en Dios, y usted, mediante su prédica, puede hacerlo volver a Dios, bienvenido sea. Y ese es el aspecto que uno debe valorar. Así que bueno, este es un mensaje para
a todos aquellos hermanos que en este tiempo donde tenemos que estar unidos, si hay diferencias teológicas en cuanto a la doctrina, no debemos mostrar agresividad hacia los hermanos. No lo debemos hacer porque eso no está bien, porque eso es falta de amor, ¿sí? Y me acuerdo yo que una vez compartí, allí cuando compartí en una reunión de creces, donde nos visitaba el hoy cardenal Raniero Cantalamessa, donde ya era predicador oficial de la Casa Pontificia. También estaba Marco Duit, estaba Mateo Calisi, que fue en la ciudad de Buenos Aires, en un club que se llama Luna Par, y allí se compartió una reunión de católicos evangélicos pentecostales con carismáticos católicos. Y yo me acuerdo que el padre Raniero Cantalamessa hizo una afirmación que realmente nunca me olvidé. Y él leyó en Hechos de los Apóstoles cuando el apóstol Pedro había recibido una revelación, ¿sí? Cuando él subió a la azotea a orar, dio una visión donde él veía que le aparecía Dios del cielo, decía, mata y come, decía Pedro. Y Pedro decía, al ver que había reptiles y todo lo que es cosa inmunda para los judíos, él decía, no puedo hacerlo porque nunca he comido cosa inmundo. Y entonces Dios le dice a Pedro, lo que Dios se ha limpiado, no llames inmundo. Entonces Pedro después baja y se encuentra con Cornelio, el centurión romano, y él va por orden de Dios y le predica al centurión romano, que era un pagano, y toda la familia se convierte. Y dice que Pedro, mientras predicaba al centurión romano, de repente el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo en ese momento, se maravillaba, porque decía, de manera también que a los paganos el Espíritu Santo había sido derramado. Y me acuerdo que el padre Raniero Cantalamessa leyó eso, y él dijo una expresión, esto es para los seguidores del padre Luis Toro, y también para el mismo padre Luis Toro. ¿Saben lo que dijo Raniero Cantalamessa? El predicador oficial de la Casa Pontificia, lo que dijo ese día, hoy nombrado cardenal por el Papa Francisco. ¿Saben lo que dijo el padre Raniero Cantalamessa? Él dijo, si Dios ha dado a los hermanos evangélicos el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para decir que no pertenecen al cuerpo de Cristo? De la misma manera, para los hermanos evangélicos es este mensaje. Si Dios ha dado el Espíritu Santo a los hermanos católicos renovados, carismáticos, el Espíritu Santo, ¿quién soy yo, creyente evangélico, para decir que ellos no pertenecen al cuerpo de Cristo? Y cuando él dijo esa expresión, rompió en aplauso todo el auditorio. Yo creo que ese es el punto que nosotros debemos tener en común en este tiempo. Debemos respetarnos entre cristianos trinitarios, las enseñanzas de Cristo, pero debemos respetarnos, porque si Dios nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros, somos integrantes del cuerpo de Cristo, y no podemos decir que no pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así, queridos hermanos, esta es la meditación en este día que quería decir con ustedes. Mantengamos la unidad en este tiempo, porque en San Juan 17 Jesús dijo, oraba al Padre, decía, Padre, que todos sean uno, para que el mundo nos crea. Pero ¿sabe lo que pasa? Para el mundo lo crea, ¿sabe? El mundo se refería a las personas que no eran cristianas, que eran paganas. Y el mundo, cuando no es cristiano, todos sabemos que no tienen discernimiento, porque el discernimiento lo da el Espíritu Santo. Entonces ellos tienen que ver por los sentidos que la iglesia está unida. La unidad no solamente es espiritual, como bien decía una vez un pastor, la unidad es organizativa. Entonces, hermanos, mantengamos en la base de la doctrina trinitaria nuestra unidad. Hacemos un paréntesis de los hermanos evangélicos unicitarios, de los Jesús solo, de los sabelianos. Sabemos que eso es una herejía que ha sido ya condenada por la iglesia a los principios del siglo, ¿sí? Las herejías cristológicas. Pero bueno, nosotros defendemos la doctrina, la fe trinitaria. Y cuando hablamos de fe trinitaria estamos hablando de católicos, estamos hablando de evangélicos pentecostales trinitarios y estamos hablando de hermanos reformados trinitarios, ¿sí? Hacemos un paréntesis para decir, no así los mormones, no así los testigos de Jehová, no así los adventistas, no así los pentecostales unidos, los Jesús solo, no así nosotros, no tenemos una unidad doctrinal con ellos, pero sí tenemos la unidad doctrinal con los hermanos trinitarios evangélicos pentecostales, con los hermanos católicos trinitarios, por supuesto, como la base de la Santísima Trinidad, y también con los hermanos reformados. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana, transmitiendo directamente este video, esta meditación, desde recóndito lugar de la República Argentina, en la provincia de Jujuy, en el departamento de Timbaya, en un lugar llamado Salinas Grandes, desde un salar inmenso, ¿sí? A 3.400 metros de altura, transmitiendo para ustedes, ¿sí? En esta reflexión. Que Dios los bendiga muchísimo mientras disfruten de este paisaje, queridos amigos, queridos hermanos. Shalom.